Catena Áurea, comentario de los padres de la Iglesia al Evangelio según San Marcos. Capítulo 7. Lectura bíblica. Evangelio según San Marcos, 7, 1, 13. Acercáronse a Jesús los fariseos y algunos de los escribas conocidos de Jerusalén. Y habiendo observado que algunos de sus discípulos comían con manos inmundas, esto es, sin habérselas lavado, se lo vituperaron. Porque los fariseos, como todos los judíos, nunca comen sin lavarse a menudo las manos, siguiendo la tradición de sus mayores. Y si han estado en la plaza, no se ponen a comer sin lavarse primero. Y observan, muy escrupulosamente, otras muchas ceremonias, que han recibido por tradición, como las purificaciones, o lavatorios, de los vasos, de las jarras, de los utensilios de metal y de los lechos. Preguntábanle, pues, los escribas y fariseos: ¿por qué razón tus discípulos no se conforman con la tradición de los antiguos, sino que comen sin lavarse las manos? Mas Jesús les dio esta contestación: Oh hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías en lo que dejó escrito: Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está bien lejos de mí. En vano, pues, me honran, enseñando doctrinas y ordenanzas de hombres. Porque vosotros, dejando el mandamiento de Dios, observáis con escrupulosidad la tradición de los hombres en lavatorios de jarros y de vasos, y en otras muchas cosas semejantes que hacéis. Y añadíales: bellamente destruís el precepto de Dios, por observar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, asistiéndolos en todo. Y quien maldijere al padre o a la madre muera sin remedio. Vosotros, al contrario, decís: si uno dice a su padre o a su madre cualquier corbán, esto es el don, que yo ofrezco a Dios por mí, cederá en tu provecho, queda con esto desobligado de hacer más en favor de su padre o de su madre. Aboliendo así la palabra de Dios por una tradición inventada por vosotros mismos. Y a este tenor hacéis otras muchas cosas. Versículos 1, 13. Veda, in Marcum, 2, 29. Los hombres de la tierra de Genesaret, que parecían menos instruidos, no vienen solos, sino que llevan sus enfermos al Señor, para poder siquiera tocar la franja de su vestido. Pero los fariseos y escribas, que debieran ser los doctores del pueblo, acuden al Señor, no para buscar la salud, sino para promover controversias. Acercáronse a Jesús los fariseos, etc. Teofilacto. Los discípulos del Señor, que habían aprendido a hacer solo la virtud, comían sin haberse lavado las manos. Y queriendo los fariseos encontrar un pretexto, aprovecharon esta ocasión. Y no los reprocharon por transgresores de la ley, sino por transgresores de las tradiciones de sus mayores. Porque los fariseos, como todos los judíos, nunca comen sin lavarse a menudo las manos, siguiendo la tradición de sus mayores. Veda, in Marcum, 2, 29. Habían recibido en un sentido material las palabras espirituales de los profetas, que se referían a la corrección del espíritu y del cuerpo, diciendo: lavaos y sed puros. Is 1, 16. Y purificaos los que lleváis los vasos del Señor. Is 52,11, y observaban solamente estos preceptos lavándose el cuerpo. Por tanto, es necia la tradición de lavarse varias veces para comer, habiéndolo hecho ya una vez, y de no comer nada sin hacer antes estas purificaciones. Pero es necesario para los que desean participar del pan que baja del cielo, el purgar con frecuencia sus obras con limosnas, lágrimas y los demás frutos de justicia. Necesario es igualmente purificar bajo la acción incesante de los buenos pensamientos y obras las manchas que podamos contraer en los cuidados temporales de los negocios. Así, pues, inútilmente se lavan las manos los judíos y se purifican exteriormente mientras no lo hagan en la fuente del Salvador. En vano purifican sus vasos, siendo así que descuidan en lavar las verdaderas manchas de sus cuerpos, esto es, las del espíritu. Preguntábanle, pues, los escribas y fariseos: ¿por qué razón tus discípulos no se conforman con la tradición de los antiguos, sino que comen sin lavarse las manos? San Jerónimo, in Mattheum, 15. Admirable ceguera de los fariseos y escribas. Objetan al Hijo de Dios, porque no observan las tradiciones y preceptos de los hombres. La palabra latina común se pone aquí con la significación de inmundo.
El pueblo judío, considerándose parte de Dios, llama comunes ciertos platos de que usan todos, como las ostras, la carne de puercos, las liebres y otros semejantes. Pseudo, Jerónimo. El Señor destruye el aullido de los soberbios fariseos, como con un arma de dos filos. Esto es, con la increpación de Moisés y de Isaías, para que venzamos a los repugnantes herejes con la palabra de la Escritura. Mas Jesús, dice, les dio esta respuesta. Oh hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías en lo que dejó escrito. Este pueblo me honra con los labios. Pero su corazón está bien lejos de mí. Pseudo, Crisóstomo. Como no era de transgresión de la ley, sino de las tradiciones de los antiguos de lo que acusaban injustamente a los discípulos, los humilla llamándolos hipócritas, porque recomendaban con cierto respeto lo que no convenía. Añade la palabra de Isaías como dirigida a ellos, y que viene a decir. Así como aquellos de quienes se dice que honran a Dios con los labios, pero que tienen bien lejos de él su corazón, se jactan en vano de observar las reglas de la piedad, no observando sino las doctrinas de los hombres, así vosotros, que abandonáis el mal interior que puede curarse, acusáis a los que respetan la justicia. Pseudo, Jerónimo. La tradición farisaica de las mesas y los vasos debe ser abandonada y olvidada, porque muchas veces las tradiciones de los hombres roban su lugar a los preceptos de Dios. Porque vosotros, continúa, dejando el mandamiento de Dios, observáis con escrupulosidad la tradición de los hombres en lavatorios de jarros, etc. Pseudo, Crisóstomo. Para probarles que no han guardado respeto a Dios por la tradición de los antiguos, que se opone a las divinas escrituras, añade. Porque Moisés dijo. Honra a tu padre, etc. Veda, in Marcum, 2, 29. El modo de honrar, según las escrituras, no consiste tanto en las muestras que deben darse de respeto, cuanto en los tributos y presentes que deben hacerse. Honra, dice el apóstol, a las viudas que verdaderamente lo son. 1 Tim 5,3. Pseudo, Crisóstomo. Existiendo, pues, esta ley divina, y siguiendo a los ministros transgresores de ella, violáis vosotros por leve causa el precepto divino, observando la tradición de los antiguos. Vosotros, al contrario, decís. Si uno dice a su padre o a su madre cualquier corbán, es decir, el don, que yo ofrezca a Dios por mí no podrá ser usado en tu provecho, quedará libre de los preceptos dados antes. Queda con esto desobligado de hacer más a favor de su padre, etc. Teofilacto. Queriendo los fariseos comerse las ofrendas, habían instruido a los hijos, cuando tenían algún dinero, para que, si se lo pedían sus padres, les contestasen. Corbán. Esto es, el don que me pedís se lo ofrecí ya al Señor. Con ello evitarían que volvieran a pedirles lo ofrecido al Señor en provecho de la salud de los mismos padres. De este modo engañaban a los hijos, y los inducían a faltar a sus padres, para poder ellos devorar las ofrendas. Esto es lo que el Señor les reprocha, pues quebrantaban la ley divina por el lucro. Aboliendo así, dice, la palabra de Dios por una tradición, etc. Y a este tenor hacéis otras muchas cosas. Es decir, quebrantáis los preceptos de Dios, y observáis las tradiciones de los hombres. Pseudo Crisóstomo. Se puede decir también que los fariseos enseñaban a los jóvenes que, si alguno hacía ofrendas a Dios por las faltas cometidas contra el padre o la madre, quedaba inmune, puesto que daba a Dios lo que se debe al padre. Y de este modo impedían que fuesen honrados los padres. Veda, in Marcum, 2, 29. En buenos términos esto significa. La ofrenda que hago te aprovechará. Obligáis, dice, a los hijos a que digan a sus padres. Lo que había de ofrecer a Dios lo empleo en vuestro alimento. Que os sirva, oh padres, de provecho. Es como si dijeran. Esto no os aprovechará. De este modo, temiendo recibir lo que veían destinado a Dios, preferían pasar una vida miserable a comer lo consagrado al Señor. Pseudo Jerónimo. En sentido místico, el comer los discípulos sin haberse lavado las manos, significa la futura comunión de las naciones. Y la ablución y la purificación farisaica es estéril, en tanto que la comunicación apostólica sin ablución extiende sus ramas hasta el mar. Lectura bíblica. Evangelio según San Marcos, 7, 14, 23. Entonces, llamando de nuevo la atención del pueblo, les decía. Escuchadme todos, y entendedlo bien.
Nada de afuera que entra en el hombre puede hacerle inmundo. Mas las cosas que proceden, o salen, del hombre, esas son las que dejan mácula en el hombre. Si hay quien tenga oídos para oír esto, óigalo, y entiéndalo. Después que se hubo retirado de la gente, y entró en casa, sus discípulos le preguntaban la significación de esta parábola. Y él les dijo: ¿Qué? ¿También vosotros tenéis tan poca inteligencia? Pues no comprendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no es capaz de contaminarle. Supuesto que nada de esto entra en su corazón, sino que va a parar en el vientre, de donde le sale con todas las heces de la comida, y se echa en lugares secretos. Mas las cosas, decía, que salen del corazón del hombre, esas son las que manchan al hombre. Porque de lo interior del corazón del hombre es de donde proceden los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las malicias, los fraudes, las deshonestidades, la envidia y mala intención, la blasfemia o maledicencia, la soberbia, la estupidez, o la sinrazón. Todos estos vicios proceden del interior, y esos son los que manchan al hombre. Versículos 14, 23. Pseudo Crisóstomo, no considerando los judíos más que la purificación corporal, según la ley, y protestando contra esto, quiere el Señor introducir lo contrario. Entonces, llamando de nuevo la atención del pueblo, les decía: escuchadme, etc. Nada de afuera que entra en el hombre puede hacerlo impuro, mas las cosas que proceden o salen del hombre, esas son las que dejan mácula en el hombre, es decir, lo hacen impuro. Las cosas que son de Cristo se consideran, pues, que entran en el hombre. Pero las que son de la ley se juzga que salen de él, y a estas es a las que como corporales debía dar fin en breve la cruz de Cristo. Teofilacto. El Señor dice esto queriendo hacer ver a los hombres que las observaciones que da la ley sobre los alimentos se deben entender en sentido espiritual. Por ello empieza a explicarles la intención de la ley. Pseudo Crisóstomo, Vict. Ant. Ecat. In Marcum. Añade, pues. Si hay quien tenga oídos para oír esto, óigalo. No declaraba de un modo terminante qué cosas eran las que procedían del hombre y las que lo manchaban, y por esto creyeron los apóstoles que lo dicho antes por el Señor significaba algo más profundo. Después que se hubo apartado de la gente, y entró en casa, sus discípulos le preguntaban la significación de esta parábola, etc., pues llamaban a la parábola un discurso no claro. Teofilacto. El Señor los increpa primero. Y él les dijo: ¿qué? ¿También vosotros tenéis tan poca inteligencia? Veda, in Marcum, 2, 29. Es mal oyente quien quiere entender lo oscuro como claro, y viceversa. Teofilacto. Después el Señor manifiesta lo que estaba oculto, diciendo: pues no comprendéis que todo lo que de afuera entra en el hombre no es capaz de contaminarle. Veda, in Marcum, 2, 29. Jactándose los judíos de tener parte con Dios, llamaban ordinarios a los alimentos que consumen todos los hombres, como las ostras, las liebres y otros parecidos. Pero si el lector prudente pregunta por qué no comemos de lo ofrecido a los ídolos, debe tener en cuenta que lo ofrecido a los ídolos no es impuro por sí mismo. Veda como alimento, es hechura de Dios. Pero le hace impuro la invocación a los ídolos y demonios. Y dice la causa añadiendo: puesto que nada de esto entra en su corazón. Según Platón, el lugar principal del alma está en el cerebro, pero según Cristo, es en el corazón donde reside. Glosa. Dice en el corazón uno, esto es, en el entendimiento, que es la parte principal del alma, de la que depende toda la vida del hombre. Por él se ha de estimar al hombre como puro o impuro, y así, resulta que lo que a él no llega no puede contaminar al hombre. Por su naturaleza los alimentos no pueden manchar al hombre, porque no llegan al espíritu. Pero el uso desordenado de los alimentos, que proviene del desorden del espíritu, pertenece a la impureza de éste. En lo que sigue demuestra que los alimentos no llegan al espíritu, sino que va a parar en el vientre, de donde sale con todas las heces, etc. Dice esto para que no se crea que todo el alimento queda en el cuerpo, puesto que queda lo que es necesario para su nutrición y desarrollo y sale lo que es superfluo, como una especie de depuración del alimento que queda.
San Agustín, de diversis questionibus octoginta tribus liber, q. 73. Ciertas cosas llegan a nosotros para transformarse y transformarnos. Así el alimento, perdiendo su naturaleza, se convierte en nuestro cuerpo, y nosotros lo transformamos en fuerza una vez restaurados por él. Veda. Los alimentos no hacen impuros a los hombres, sino la malicia, que es la causa de las pasiones procedentes del interior. Mas las cosas, decía, que salen del corazón del hombre, etc. Glosa. La razón la explica añadiendo. Porque de lo interior del corazón del hombre es de donde proceden los malos pensamientos. Es patente que los malos pensamientos pertenecen al espíritu, que aquí se llama corazón, según el cual es llamado el hombre bueno o malo, puro o impuro. Veda. Esto sirve de respuesta a los que juzgan que los malos pensamientos tienen su origen en el diablo y no en nuestra propia voluntad. El diablo puede instigar y ayudar a los malos pensamientos, pero no puede ser su autor. Glosa. De los malos pensamientos proceden las demás acciones malas. Los adulterios, que consisten en la violación del lecho ajeno. Las fornicaciones, que son las uniones ilícitas de personas no unidas por los lazos del matrimonio. Los homicidios, cuando se priva de la vida al prójimo. Los hurtos, cuando se le quita lo suyo. Las avaricias, cuando se retiene algo injustamente. Las malicias, cuando se calumnia al prójimo. Los fraudes, cuando se le engaña. Las deshonestidades, que son toda corrupción del espíritu y del cuerpo. Teofilacto. La envidia, esto es, el odio y la adulación, porque el que odia tiene envidia y mala intención contra quien es objeto de su odio, y el adulador conduce al mal a su prójimo, no viendo lo que le conviene. Las blasfemias, esto es, las injurias a Dios. La soberbia o menosprecio de Dios, puesto que por ella no atribuimos a Dios lo bueno que hacemos, sino a nuestra virtud. La necedad, o la injuria al prójimo. Glosa. La necedad consiste en no pensar bien de Dios, puesto que es contraria a la sabiduría, que es el conocimiento de las cosas divinas. Y sigue. Todos estos vicios proceden del interior, y esos son los que manchan al hombre. Al hombre se le imputa solo aquello que consiste en su voluntad. Tales son las cosas que proceden de la voluntad interior, por la que el hombre. Lectura bíblica. Evangelio según San Marcos, 7, 24, 30. Y levantándose de allí se fue a los confines de Tiro y de Sidón, y habiendo entrado en una casa, quiso que nadie supiese que estaba allí. Mas no pudo encubrirse, porque luego que lo supo una mujer, cuya hija estaba poseída del espíritu inmundo, entró dentro, y se arrojó a sus pies. Era esta mujer gentil y sirofenicia de nación, y le suplicaba que lanzase de su hija al demonio. Díjole Jesús: aguarda que primero se sacien los hijos. Que no parece bien hecho el tomar el pan de los hijos para echarle a los perros. A lo que le replicó ella y le dijo: es verdad, Señor. Pero a lo menos los cachorrillos comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Díjole entonces Jesús: por eso que has dicho, anda, ve, que ya el demonio salió de tu hija. Y habiendo vuelto a su casa, halló a la muchacha reposando sobre la cama, y libre ya del demonio. Versículos 24, 30. Teofilacto. Después que hubo enseñado el Señor lo que respecta a los alimentos, viendo la incredulidad de los judíos, se dirigió hacia los confines de la idolatría, pues siendo infieles aquellos, se torna la salvación del lado de las naciones. Y así dice. Partiendo de aquí se dirigió hacia los confines de Tiro y de Sidón. Pseudo Crisóstomo, Vict. Ant. Ecat. In Marcum. Tiro y Sidón eran lugares de los cananeos. A ellos fue el Señor, no como a pueblo de amigos, sino como a un pueblo que nada tiene de común con los ascendientes del Señor, a quienes habían sido hechas las promesas. Y fue sin que los de Tiro y Sidón se dieran cuenta de su llegada. Y habiendo entrado en una casa, dice, deseaba que nadie supiese. Porque aún no había llegado el tiempo de que habitase entre las naciones, y de que las guiase a la fe. Este tiempo debía suceder a su cruz y su resurrección. Teofilacto. O bien, entró ocultamente, para no dar motivo a los judíos contra él por haber pasado a pueblos impuros. Mas no pudo encubrirse. San Agustín, de Quest. Sop. El Nuef. Y Ant. Testam. Capitán 77. Pues si quiso y no pudo, se deduce que su voluntad no era poderosa.
Y como es imposible que no se cumpla la voluntad del Salvador, y no puede querer lo que no debe suceder, debemos decir que lo que ha querido es lo que ha sido hecho. Hay que advertir que esto sucedió en los confines de la gentilidad, a la que no era tiempo aún de anunciar la fe. Pero viniendo espontáneamente a ella, solo la envidia podía oponerse a que la recibiera. Así que convenía que los discípulos no divulgaran la presencia del Señor. Sin embargo, fue divulgada por otros que lo vieron entrar en la casa, y se supo que estaba en ella. No quiso que lo anunciaran los suyos, sino que lo buscasen los que quisieran, y así sucedió. Beda, in Marcum, 2:30. Habiendo entrado en la casa, mandó a sus discípulos que no dijesen quién era Ana de aquel país desconocido. Enseñándoles de este modo con el ejemplo que ellos, a quienes confería la gracia de curar a los enfermos, debían declinar cuanto pudieran la gloria humana que recibiesen por los milagros que hicieran. No debían cesar por eso en la piadosa obra de hacerlos cuando lo mereciese la fe de los buenos, o los obligaré a ello la incredulidad de los perversos. Él mismo, sin embargo, hizo conocer su entrada allí a una mujer pagana y a quien consideró oportuno. San Agustín, de Quest. Sop. El Nuef. Y Ant. Testam. Capitán 77. Finalmente, oyendo hablar de él, entró la mujer canánea, la cual no hubiera conseguido el beneficio que deseaba si no se hubiese sometido antes al Dios de los judíos. Porque luego que lo supo una mujer, etc. Pseudo Crisóstomo, Vict. Ant. Ecat. In Marcum. Quiso el Señor mostrar con esto a sus discípulos que había abierto también a los gentiles la puerta de la salvación. Por esta razón se nombra el país de esta mujer. Era una mujer pagana, sirofenicia de nación, esto es, de la Siria de Fenicia. Y le suplicaba, prosigue, que lanzase de su hija al demonio, etc. San Agustín, de Consenso Evangelistarum, 2:49. Parece que hay alguna contradicción entre que el Señor estaba en la casa cuando entró la mujer rogándole por su hija, y que los discípulos, según San Mateo, dijeron al Señor: despídela, porque grita detrás de nosotros. Mt 15:23. Pero lo que esto parece indicar, es que aquella mujer iba detrás del Señor, que andaba paseándose, haciéndole oír sus súplicas. Pero entonces, ¿cómo estaba en la casa? Esta dificultad puede aclararse diciendo que entró la mujer, como dice San Marcos, en la casa en que le habían dicho que estaba Jesús y que Jesús salió de ella sin contestar palabra, que es lo que dice San Mateo. No le respondió palabra. Mt 15:23. Todo lo demás, que no ofrece ninguna discordancia, se explica de este modo. Díjole Jesús: aguarda que primero se sacien los hijos. Beda, in Marcum, 2:30. Que es como si dijera: vendrá el tiempo en que también vosotros los gentiles consigáis la salvación, pero antes conviene que los judíos, que son llamados el pueblo de Dios, en virtud de su antigua elección, sean restaurados con el pan celestial y que el sustento de la vida se administre así a los gentiles. ¿Que no parece bien hecho? Continúa, el tomar el pan de los hijos para echarle a los perros, etc. Pseudo Crisóstomo, Vict. Ant. Ecat. In Marcum dijo esto, no porque no pueda colmar de beneficios a todos, sino porque, distribuyéndolos entre los judíos y los gentiles, que no tenían comunicación entre sí, provocaba más su emulación. Teofilacto llama perros a los gentiles, juzgados réprobos por los judíos, y señala por el pan el beneficio que prometió el Señor a sus hijos, esto es, a los judíos. El sentido, en fin, es que no convenía que los gentiles fuesen partícipes del beneficio antes que los judíos, a los cuales principalmente había sido prometido. Por tanto, el Señor no oye enseguida a la mujer y difiere la gracia que le pide, para que se manifieste su fe constante, y también para que aprendamos a no desmayar cuando oremos y a insistir hasta que recibamos. Pseudo Crisóstomo, Vict. Ant. Ecat. In Marcum. De este modo manifestaba también a los judíos que no daba la salud a los gentiles igualmente que a ellos. Y con la fe de la mujer hacía resaltar más la infidelidad de los judíos. La mujer, pues, se resignó, confirmando con sumo respeto lo que el Señor le dijo. A lo que le replicó ella, y le dijo: es verdad, Señor, pero a lo menos los cachorrillos comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos.
Teofilacto. Es como si dijera. Los judíos tienen todo el pan, esto es, el que baja del cielo, y también tus beneficios. Yo pido las migajas, es decir, una parte pequeña del beneficio. Pseudo Crisóstomo, Vic. Ant. Ecat. In Marcum se confunde con los perros por respeto al Señor. En suma viene a decir. Tengo a favor el ser considerada entre los perros y comer, no en mesa ajena, sino en la de mi Señor. Teofilacto. Esta mujer obtuvo lo que deseaba, por la mucha sabiduría con que contestó. Y continúa. Díjole entonces Jesús, etc. No dijo. Mi poder te ha salvado. Sino. Por lo que has dicho, esto es, por la fe que han demostrado tus palabras, anda, que el demonio ha dejado ya a tu hija. Y habiendo vuelto a su casa, halló a la muchacha reposando sobre la cama y libre ya del demonio. Veda, in Marcum, 2:30. Por las palabras de la madre, llenas de humildad y de fe, el demonio dejó a la hija. Con ello se nos da el ejemplo de catequizar y bautizar a los niños, porque por la fe y confesión de los padres, los niños se libran sin duda del diablo en el bautismo, ya que ellos no pueden saber ni hacer por sí nada de bueno ni de malo. Pseudo Jerónimo. En sentido místico, esta mujer pagana que ruega por su hija, es nuestra madre la Iglesia romana, y el pueblo de Occidente, nacido bajo el poder del demonio y de la barbarie, de perro que era, se convierte en oveja, puesto que desea tomar, no el pan partido de la letra, sino las migajas de la inteligencia espiritual. Teofilacto. También cuando peca cada uno de nosotros, representa en su alma a esta mujer. Así como sus malas acciones a la hija enferma, a la que posee el demonio, porque suyas son las acciones malas. Se llama cachorrillos llenos de impureza a todos los pecadores que no somos dignos por lo mismo de recibir el pan de Dios o de participar de sus santos misterios. Pero si por la humildad nos reconocemos como cachorrillos y confesamos nuestros pecados, entonces cura la hija, esto es, nuestra mala acción. Lectura bíblica. Evangelio según San Marcos, 7:31-37. Dejando Jesús otra vez los confines de Tiro, se fue por los de Sidón, hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de Decápolis. Y presentáronle un hombre sordo y mudo, suplicándole que pusiese sobre él su mano, para curarle. Y apartándole Jesús, del bullicio, de la gente, le metió los dedos en las orejas, y con la saliva le tocó la lengua, y alzando los ojos al cielo arrojó un suspiro y díjole. Efetá, que quiere decir. Abríos. Y al momento se le abrieron los oídos y se le soltó el impedimento de la lengua, y hablaba claramente. Y mandóles que no lo dijeran a nadie. Pero cuanto más se lo mandaba, con tanto mayor empeño lo publicaban, y tanto más crecía su admiración, y decían. Todo lo ha hecho bien. Él ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. Versículos 31-37. Teofilacto. No quería el Señor detenerse entre los gentiles, ni dar motivo a los judíos de que lo creyeran transgresor de la ley por mezclarse con aquellos, por lo cual se vuelve luego, según estas palabras. Dejando Jesús otra vez, etc. Veda, in Marcum, 2:31. Decápolis es el país de las 10 ciudades al otro lado del Jordán, al oriente, frente a Galilea. Cuando dice que el Señor llegó al mar de Galilea hacia el centro de Decápolis, no quiere decir que entró en Decápolis ni que atravesó el mar, sino más bien que en el mar llegó hasta un punto desde donde alcanzaba a ver el centro de Decápolis a lo lejos, más allá del mar. Y presentáronle un hombre sordo, etc. Teofilacto. Lo cual se pone con razón después que fue librado el poseído, porque aquella enfermedad procedía del demonio. Y apartándole Jesús, etc. Pseudo Crisóstomo, Vic. Ant. Ecat. In Marcum separa de la gente al sordo y mudo, para no hacer públicos sus milagros divinos, enseñándonos así a despojarnos de la vanidad y del orgullo. Porque no hay nada en el poder de hacer milagros que equivalga a la humildad y a la modestia. Le metió los dedos en las orejas, pudiendo curarle solo con su voz, para manifestar que su cuerpo unido a la divinidad estaba enriquecido con el poder divino, así como sus obras. Y como por el pecado de Adán la naturaleza humana cayó en muchas enfermedades y en la debilidad de los miembros y los sentidos, Cristo demostró en sí mismo la perfección de esta naturaleza, abriendo los oídos con su dedo y dando el habla con su saliva. Y con la saliva le tocó la lengua.
Teofilacto. Esto demuestra que todos los miembros de su sagrado cuerpo son santos y divinos, como la saliva con que dio flexibilidad a la lengua del mudo. Porque es cierto que la saliva es una superfluidad. Pero todo fue divino en el Señor. Y alzando los ojos al cielo, arrojó un suspiro, etc. Veda, in Marcum, 2:31. Alzó los ojos al cielo, para enseñarnos que es de allí de donde el mudo debe esperar el habla, el sordo el oído y todos los enfermos la salud. Y arrojó un gemido, no porque para demandar algo a su padre tuviera necesidad de ello, el que satisface, con su padre, a todos los que lo piden, sino para hacernos ver que es con gemidos como debemos invocar su divina piedad por nuestros errores o los de nuestros prójimos. Pseudo Crisóstomo, Vict. Ant. Ecat. In Marcum. O bien. Gimió tomando a su cargo nuestra causa y compadecido de nuestra naturaleza, viendo la miseria en que había caído el género humano. Veda, in Marcum, 2:31. La palabra epeta, que significa abríos, corresponde propiamente a los oídos, porque han de abrirse para que oigan, así como para que pueda hablar la lengua hay que librarla del freno que la sujeta. Y al momento se le abrieron los oídos, etc. Aquí se ven de un modo manifiesto las dos distintas naturalezas de Cristo. Porque alzando los ojos al cielo como hombre, ruega de Dios gimiendo y, enseguida, con divino poder y majestad cura con una sola palabra. Y mandóles, continúa, que no lo dijeran a nadie. San Jerónimo con esto nos enseñó a no glorificarnos en nuestro poder, sino en la cruz y la humillación. Pseudo Crisóstomo, Vict. Ant. Ecat. In Marcum mandó, pues, que callaran el milagro, a fin de no hacer que los judíos perpetrasen por envidia su homicidio antes de tiempo. Pseudo Jerónimo. Una ciudad situada en la cima de un monte, y que se ve de todas partes, no puede ocultarse. Y la humildad precede siempre a la gloria, Prof. 15:33. Pero cuanto más se lo mandaba, prosigue, con tanto mayor empeño lo publicaban, etc. Teofilacto. En esto debemos aprender, cuando hagamos un beneficio a cualquiera, a no buscar el menor aplauso o alabanza. A alabar a nuestros bienhechores y publicar sus nombres, aunque ellos no quieran. San Agustín, de Consenso Evangelistarum, 4:4. Para que, pues, él, que conoce la voluntad de los hombres tanto la presente como la futura, les mandaba que no dijeran nada, sabiendo que habían de decirlo tanto más cuanto más les encargaba el secreto, si no fuera para mostrar a los perezosos con cuánto estudio y fervor deben anunciarle ellos, a quienes manda que lo anuncien, cuando así lo hacen aquellos a quienes ordena el secreto. Glosa. La fama de las curas que Jesús había obrado aumentaba la admiración de las gentes y el rumor de los beneficios que había hecho. Y tanto más, sigue, crecía su admiración, y decían: todo lo ha hecho bien. Él ha hecho oír a los sordos y hablar a los mudos. Pseudo Jerónimo super etiterum exiens definibus. En sentido místico, Tiro, que significa lugar estrecho, simboliza la Judea, a quien dice el Señor. Porque el lecho es angosto is 28. Por lo cual se traslada a otras naciones. Sidón significa caza. La bestia salvaje es nuestra nación y el mar la inconstancia que nunca cesa. Porque es en medio de Decápolis, en cuya palabra se interpretan los mandamientos del Decálogo, a donde fue el Salvador para salvar a las naciones. El género humano, compuesto de tantos miembros y consumido por tan diversas enfermedades como si fuera un solo hombre, se encuentra todo en el primer hombre. No ve teniendo ojos, no oye teniendo oídos, y no habla teniendo lengua. Le rogaban que pusiera su mano sobre él, porque muchos justos y patriarcas querían y deseaban la encarnación del Señor. Veda, in Marcum, 2:31. O bien es sordo y mudo el que no tiene oídos para oír la palabra de Dios, ni lengua para hablarla. Y es necesario que los que saben hablar y oír las palabras de Dios ofrezcan al Señor a los que ha de curar. Pseudo Jerónimo. Porque siempre el que merece ser curado es conducido lejos de los pensamientos turbulentos, de las acciones desordenadas y de las palabras corrompidas. Los dedos que se ponen sobre los oídos son las palabras y los dones del Espíritu Santo, de quien se ha dicho: el dedo de Dios está aquí. Ex 8:19. La saliva es la divina sabiduría, que abre los labios del género humano para que diga: creo en Dios, Padre omnipotente, y lo demás.
Gimió mirando al cielo, así nos enseñó a gemir y a hacer subir hasta el cielo los tesoros de nuestro corazón. Porque por el gemido de la compunción interior se purifica la alegría frívola de la carne. Se abren los oídos a los himnos, a los cánticos y a los salmos. Desata el Señor la lengua, para que pronuncie la buena palabra, lo que no pueden impedir las amenazas ni los azotes.